Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues... Ni llegado a la biblioteca, lo baleaban en la esquina. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. ¿Qué tal? ¿Escuchas? Como ven, pues es el primer capítulo de marzo y como saben, ya este es el tercer año que lo hacemos. Todo marzo lo dedicamos a mujeres científicas, en particular mujeres matemáticas, porque bueno, el marzo es un mes en el que resaltamos la figura de la mujer en general, pero nosotros en este podcast, en las matemáticas y en la ciencia. Y pues para empezar con un listón de oro, ¿no? Un listón de oro, sí. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy, que es Marlisha. Tal vez ya la han escuchado nombrar a los que nos siguen, los que nos escuchan la han escuchado nombrar, pero bueno, Marlisha ha sido un apoyo para nosotros en el podcast. Y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Qué bueno que estás aquí y pues bienvenida. Bueno, es un gusto realmente para mí estar en este podcast y al contrario, a mí me encanta poder ayudar y contribuir pues en estos proyectos tan bonitos de los alumnos que forman parte de la UAM y de la UAM Iztapalapa y pues la encantada de estar aquí soy yo. Muchas gracias por la invitación. Esto es muy emotivo. Ok, perfecto. Pues nuevamente muchísimas gracias, Marlisha, por estar aquí. Y como siempre... Bueno, no, lo que quiero decir es que, bueno, este es un capítulo de por qué soy matemática. Es correcto. Ya tenía un rato que no hacíamos uno de estos capítulos, pero bueno, ahorita en marzo vamos a tener al menos un par de invitadas. Ella es la primera y, bueno, en las siguientes semanas van a ver a la siguiente invitada. Y bueno, siempre empezamos con una pregunta de cajón en estos capítulos de por qué soy matemático ¿Cuál o es el matemática. dígito 537 de pi? No es cierto. Te lo responde. Te lo responde. Es 7, 8. es 7. Es 8. Podría, pero no. Bien. No, ¿escuchas el podcast? Claro. En la medida de lo posible. Ok. ¿Tienes algún capítulo favorito que hayas escuchado, que te haya gustado más? Pues me gustan todos, ¿no? Me gustan estos donde nos cuentan historias, sobre todo aquellas que no son tan conocidas, por ejemplo, no sé, las que nos cuentan de Sophie Germain, que a veces incluso las cuento cuando voy a dar alguna charla, pues siempre pongo de referencia, quieren saber más de historia o de esos cuentos tipo, pues, anécdota chisme, que no puede ser tan tipo preciso. Tipo ventaneando, pues vayan a por contradicción y ahí pueden encontrar más información. Tú eres Daniel Bisoño, güey. Ya me estoy muriendo. Es cierto que digo, que Dios lo tenga en su consideración. Todavía no ha partido, ¿verdad? No, que se quede aquí. Claro, con nosotros. Con salud, contando chismes y chistes también. Claro que sí. Chismes matemáticos. No, de mi sueño. Chisme farándula, ¿no? Pero sí, entonces, de general te gustan todos los capítulos. Así. Me gustan todos, algunos escucho más que otros, pero te digo, estos donde nos cuentan, por ejemplo, historias de los matemáticos y cómo fue que lograron las cosas, se me hacen muy, muy interesantes, sobre todo esta parte en la que creo que se toman el tiempo de investigar y contar algunos datos que no necesariamente vas a encontrar en cualquier lado, y es como, pues, la parte extra que da, ¿no? Eso se me hace muy, muy interesante. También me ha tocado otros que he escuchado que son como, pues, tipo de Rusia y así, ¿no? Los que saben todo. Estuvo muy bueno. También he escuchado eso. Ok. Muy rojitos. Sí, unos rojitos. Mis favoritos. Y bueno, Marlisha, pues nos encantaría que nos compartieras un poquito qué estudiaste, un poco sobre tu educación y cómo es que llegaste a eso. Ok, bueno, la historia es muy larga y a veces no se me da hacer breve, ¿no? No te preocupes. Una eternidad más tarde. Probablemente, ¿no? Bueno, yo soy originaria de Acapulco. Ah, qué Okay. chido. Pero no es necesariamente de la zona turística o de la zona más conocida de Acapulco,
¿no? O sea, para llegar a mi casa ves un letrero que dice bienvenido a Acapulco o gracias por visitar Acapulco, que es el camino hacia Pie de la Cuesta. Yo vivo en una zona que está hacia allá, de ese lado de Acapulco. Y vengo de una familia pues trabajadora, que no necesariamente pues es de estas familias académicas o que estudian en la universidad, ¿no? O sea, más bien vengo de estas familias que pues, hay que trabajar todos los días. ¿Bajando cocos? Bajando cocos, vendiendo verduras en las calles. Mi abuela, por ejemplo, mucho tiempo trabajó vendiendo verduras, haciendo cosas de labores del hogar. Mi mamá es secretaria, empezó como secretaria y de grande pues estudió una licenciatura, ¿no? Entonces, más bien yo tengo este enfoque o este punto de vista de que si tú quieres lograr algo, lo que a mí me enseñaron siempre es que había que estudiar y que esforzarse todos los días, ¿no? O sea, cuando me preguntan, pues, ¿tú qué te imaginabas haciendo? Yo de niña, en buena onda, siempre me imaginaba, pues, dando clases, no sé, me imaginaba, mi mamá trabaja en un lugar de unas escaleras muy grandes y, pues, yo según ella iba con ella a trabajar, ¿no? Pero en realidad salía del kinder y me llevaba a su oficina, entonces yo iba a trabajar con ella, entonces yo veía que hacían cositas y me imaginaba eso, ¿no? Dando clases o haciendo eso, bajando unas escaleritas. Siempre me imaginaba eso. Y entonces en la primaria y pues toda la educación básica, pues a mí lo que me hacía feliz era estudiar, ¿no? Esta parte de aprender siempre me llamó muchísimo la atención. En la secundaria sí me pasó que en el primer año yo no era tan fanática de las matemáticas porque tuve mala suerte, o no sé, de que mi primera experiencia con matemáticas pues no era de un matemático, sino era de alguien que nos ponía a hacer 100 ejercicios repetitivos de lo mismo y pues este enfoque no era pues tan bonito, ¿no? Y no sabías ni por qué. Y cuando pasé el segundo año de la Ay, tan rápido pasamos a la licenciatura. de la secundaria, fue la primera vez que escuché hablar de un matemático. Porque nuestro profesor de secundaria era matemático educativo de formación de Puebla. Y entonces él fue el primero que nos enseñó álgebra. Y después nos enseñó geometría y trigonometría, ¿no? Entonces él nos decía, les voy a enseñar álgebra como si aprendieran a escribir. Y entonces se tomó el tiempo de enseñarnos, pues, cómo decir 2x en lugar de, pues, x al cuadrado. Todas esas diferencias que son sutiles, o parecían sutiles, pues él nos las enseñó y con mucha paciencia, ¿no? Y tenía como este estilo de querer enseñar. No hacía tantos ejercicios, solo hacía 5, motivantes, y pues así fue en general, ¿no? Luego nos decía, les voy a dar clases con este libro que no es el que viene en el programa, pero con este van a aprender mejor. Y así, ¿no? Entonces ahí empezó a gustarme. Pasé la preparatoria, me gustó, estudié en un sistema que se llama Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, los CETMARS, que están en todas las costas de México. El de Acapulco es el número 18. Y entonces ahí tuve la primera oportunidad de ver que podía hacer las dos cosas que me gustaban, que eran matemáticas, aprender, divertirme y aparte viajar. Chido. Fue la primera vez que pude viajar, ir a un concurso y conocer gente de otros lugares, ¿no? Niños de Oaxaca, de Baja California, etcétera, que les gustaban aprender matemáticas. Y entonces pues así fue como me empezaron a gustar, ¿no? O sea, también me gustaba por esta cosa que venía de ver a mi mamá pues, en cuestiones administrativas, que me gustaba la contaduría. Entonces yo siempre, de niña, pues como que me había quedado la idea de que había que ser contadora si te gustaban las matemáticas. La clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque el único contacto que tuve con un matemático fue cortito en la secundaria, ¿no? Que era muy bueno aparte. Y entonces, llegando a la preparatoria, cuando tienes que decidir a qué te vas a dedicar, pues yo hacía mi servicio social ahí en el SAT y platicando con una contadora, pues me decía, bueno, si a ti te gustan las matemáticas y este rollo, pues más bien yo te recomendaría pues que te dediques a las matemáticas, hay una licenciatura. ¿Se puede eso? ¿Se puede eso? Yo sabía, por ciertas cuestiones, yo sabía que la Universidad Autónoma de Guerrero tenía pues una licenciatura, en esa época pues lo aprendí, una licenciatura en matemáticas, y entonces pues pasé de, poder haber sido contadora porque había pasado mi examen de admisión, a decirle a mi mamá, bueno, ya no voy a ser contadora,
voy a estudiar matemáticas. O sea, Se rompió el corazón de tu ahorita mamá. podría ser rica. Y de tus rentas, pero cogiste el camino Voy a complicado. ser rica, pero quizá no tan feliz. Quiso jugar en difícil. Exacto, Ajá. modo legendario, modo legendario. Ajá, y entonces así fue como empecé a hacer matemática. Y sí era un contraste distinto, ¿no? O sea, no sé si les pasó a ustedes que como no necesariamente todos llegan a la universidad sabiendo que hacen matemática. No, ¿no? nada. Yo tenía un poquito de idea porque tuve ahí pasé un día por las Olimpiadas de Matemáticas de Guerrero. ¿Y cómo te fueron esas olimpiadas? Pues yo una vez me quedé a nivel estatal. Pero pasé una yo vez. no pasaba ni mi materia de la clase. Pasé una vez, ¿no? Por ahí. A mí me Pero consideraban. Pues era poquito lo que había tenido experiencia, ¿no? O sea, mi primera clase de cálculo en la licenciatura fue con el Spivak. No manches. Y el profesor nos Así dejaba se- clases. Bien dijo, legendario. Modo legendario desde el principio. No difícil. Y había Legendario. que estudiar pues mucho, entonces sí era un poquito distinto. Y pues yo tenía esta idea de, bueno, yo decidí este camino, no el de la contaduría, no me voy a quejar, ¿no? Pues voy a aprender. Como un buen matemático lo haría, Pero ¿no? digo, Voy a aprender y es que es lo divertido, no sé si a ustedes les pasa, puede ser que esté muy difícil, pero como te gusta, estás ahí, lo haces, lo aprendes y no necesariamente... Y es desafiante, ¿no? Es desafiante y no necesariamente las matemáticas las aprendes de un día para otro, ¿no? O sea, es algo que requiere tiempo, madurez. Un profesor nos decía en esa época, ¿no? Este concepto, definición que vamos a ver y ejemplos, quizá ahorita no lo van a entender porque las matemáticas se tienen que madurar, pero ustedes tienen que trabajar. Y quizá en unos semanas o meses vamos a volver a hablar del mismo tema y ustedes ya tuvieron tiempo. Ya lo entendí. Sí, de Para asentar asimilar. el. Y Ya. se lo está diciendo una Conocimiento, profesional en las matemáticas, ¿eh? Ya, No, ya, lo sí, estás ya spoileando. digamos. Lo estás spoileando. Ok. Ya, Ya, Ay. spoiler alert. Ahorita van a poner ahí nuestro productor, spoiler alert. No, Ya, o ya sea, supe cómo empecé, cuéntalo. ¿no? Pero, pues, la Universidad Autónoma de Guerrero, la licenciatura en matemáticas, pues cuando yo empecé todavía no era tan grande, pues todavía teníamos los retos, los desafíos para algunas cositas, y no teníamos tantos profesores que nos dieran después del quinto semestre, y se presentaba la oportunidad de aplicar una beca Santander Universia, esas becas de movilidad que tiene ECOES. Entonces varios compañeritos y yo nos unimos para juntar nuestros papeles, nos cooperamos para ver quién va a ser el bueno que va a ir a otra ciudad, que era Chilpancingo, a entregar los documentos, porque no alcanzaba para que todos los podamos entregar. Justo eso te iba a preguntar. O sea, tú dices, bueno, todo esto que nos estás contando es en Acapulco, ¿no? Bueno, para los que... Acapulco es muy famoso a nivel mundial, pero para Porque el los que no... Chavo del 8 estuvo ahí. Pero para los que no nos conocen, Miguel y los tres amigos, ¿no? para los que no nos conocen, Acapulco de Disney. una Sí. playa muy famosa, ¿no? En México. Pero yo, lo que te quería preguntar era si la Universidad de Guerrero, porque la capital de Guerrero es Chilpancingo, Sí. ¿no? Si ahí la universidad o el campo casa, y por eso fue también un reto, ¿no? Decidir, ya no voy a ser contadora, voy a probar suerte en ver qué hace un matemático y estudiar el Escogí la pobreza. Pues escogí ser feliz, Exacto. ¿no? Y una cosa muy distinta, ¿no? Entonces en Acapulco nos ofrecían la licenciatura en matemáticas con un enfoque básico. Tenía 3 enfoques, u orientaciones, no sé cómo se les dice. Tenía el enfoque hacia la docencia, Clásico. el enfoque hacia la estadística y las matemáticas aplicadas, y el enfoque hacia las matemáticas que los llaman básicas. Entonces yo estaba en esa. Pero esa es la que tenía más retos, ¿no? Por eso había que, de preferencia, pues, tratar de hacer movilidad en otras universidades,
Y con esa beca de Santander Universidad fue que llegué a la Facultad de Ciencias. Entonces yo pasé de pues una universidad pequeñita pues a todo el universo que es la Facultad de Ciencias, ¿no? Y la UNAM. Y la UNAM, ¿no? Ajá, y me encontré con el camino, bueno, mis compañeros y yo, nos encontramos el camino con profesores muy buenos, que nos dieron la bienvenida, por ejemplo, el doctor físico, Andrés Porta, que ya falleció, creo que el año pasado. Fue muy amable, nos explicó cómo era esta dinámica de la movilidad, se dio el tiempo de darnos un tour por la Facultad de Ciencias, explicarnos los nombres de los edificios, de qué se trataba, ¿no? Como que todo fue muy fraterno. Los cursos, por ejemplo, sí fueron un poco retantes, ¿no? De reto porque, pues sí había, o sea, sí había que, pues, estudiar más, aprender, pues, cosas extra que quizá en su momento, pues, no teníamos en nuestra universidad, ¿no? O sea, si yo había pensado que los cursos eran difíciles, pues ahora eran más retantes, había más desafíos, había que estudiar más, había que estudiar el doble, y etcétera, ¿no? Pero una vez que llegué a la Facultad de Ciencias, ahí pude hacer la licenciatura y los posgrados. Y entonces, pues, mi panorama de las matemáticas, pues, se amplió muchísimo. Entonces, más. hiciste la maestría ahí mismo en la Facultad de Ciencias. Y el doctorado. Y el doctorado. O sea, entonces, gracias a esta beca, entonces de Guerrero veniste a la Ciudad de México, Sí. a la UNAM, y aquí te quedaste hasta terminar la licenciatura. Sí, porque algo que yo tenía, que yo le conté a ese profesor, el profesor Andrés Porta, después de los primeros, en estos 6 meses, lo que pasa es que la beca Santander Universidad solo se da una vez, ¿no? Con dinero. Y entonces, pues lo que nos daban era por 6 meses, que es lo que dura un semestre. Y yo le manifesté al profesor que me gustaba cómo funcionaba la Facultad de Ciencias, que yo quería seguir ahí. Y pues yo quería saber si existe la posibilidad de permanecer en una movilidad, aunque pues yo pagara de mis propios recursos, que era más bien ahorrar la beca. Mi plan era, ahorremos la beca. Lo más que se pueda. Lo importante es pagar la renta y ya después vemos qué comemos. Sí, porque digo, entre otras cosas, la UNAM tiene este beneficio de que te cobran centavos, ¿no? O un peso por la inscripción y eso. Prácticamente gratuito. Sí. En Ventanilla creo que es... Pero ellos no tienen 50 centavos, sándwiches 25 de... centavos, creo. Ellos no tienen. 20 centavos en Ventanilla. Y si es en banco, es mínimo 100 pesos, ¿no? Creo 50 pesos, algo así. Pero digo, es nada. Ya, o sea, ya, realmente ok. es nada, así lo comparas. Sí, que de claro. hecho, Es muy allá barato. en Acapulco creo que pagábamos, en aquella época yo creo que era mucho, como 500. Sí, no, Sí, sí. hicieron una lana. O sea, sí, y era cada semestre, ¿no? Sí. O sea, sí se pagaba. Sí, es un... Pero también era pública. Sí, es Sí. que en Es que en la las Ciudad de México- Sí, sí, sí. Las escuelas públicas de los estados son... Sí, las universidades son caras, ¿no? O sea, en Y general, bueno, las públicas, y en las relación públicas. a otros países son muy baratas. La educación en México es muy barata. es O sea, en digo, México- cada regalada. comparándolas con la hay ciudad. muchas formas de estudiar. De O sea, estudiar, que sí. a veces creo que nos falta como valorar más. Sí, De todas definitivamente. las Sí, cosas sí. que hay. O sea, si no hubiera sido por esa beca o por todas las becas que yo pues, he logrado obtener, Sí, serías contadora. también. Pues mira que hay cosas que nunca se me olvidan y en algún día, pues, o sea, Claro. Te podría saco del tomar. tambo. Algo que yo no tenía tan claro y creo que a veces falta y que quizá lo había escuchado pero no lo tenía tan presente hasta que llegué a la Facultad de Ciencias, son por ejemplo estas carreras que son como una intersección, que es la de actuaría, por ejemplo, ¿no? O ciencia de datos recientemente, ¿no? Más reciente, pero en mi época, actuaría, era no sé si como- ya cambió, es como una intersección, te gustan las matemáticas, te gusta la área aplicada, te gusta la contaduría, te gusta toda esta teoría, es un buen punto para converger. En Acapulco, hasta donde yo recuerdo y hasta ahora, no existe la carrera de actuaría. Son contados los lugares en el país donde los encuentras, porque aparte tienen que tener, pues, esta validez de la sociedad de actuarios, no recuerdo cómo se llama. La Facultad de Ciencias es una de ellas, y creo que ahí están los colegios maristas y hay otros, ¿no? Sí, aparte que actuaría, por ejemplo, aquí en la facultad, los primeros semestres son los dan los matemáticos, ¿no? O Sí, sea, me ha tocado dar darle clases. O sea, tienen como muy buenas bases matemáticas y después ahí lo ramifican A otras a cosas. otras áreas, ¿no? De su interés justo, ¿no? Ya. Y ya no seguiste viajando después, porque decías que también una de las partes que te gustó mucho de esto es que
pues se combinó, ¿no? Estudiar matemáticas, viajar. Pues más que viajar, conocer y ampliar horizontes, ¿no? O sea, yo no te diré, o sea, yo en mi vida me imaginé que iba a salir de Acapulco. Porque mi mundo era ese, ¿no? O sea, viví, quizá lo pueden pensar algunos como de corto alcance, pero pues era donde yo vivía. O sea, en mi casa no sabíamos lo que era internet, pues vivíamos con la radio, cositas muy tradicionales. Y fue hasta que llegué a la Facultad de Ciencias que tuve incluso otra perspectiva de la vida, ¿no? O sea, un panorama mucho más amplio. Tuve esa oportunidad, por ejemplo, de viajar, ¿no? En Acapulco yo viajaba gracias a los concursos y uno de los profesores nos decía esto, ¿no? O sea, muchos de ustedes probablemente no puedan viajar, por ejemplo, por turismo, de una ciudad a otra. Estudiar y salir bien les va a dar esta oportunidad. Así nos lo venía. Entonces, en sentido, ustedes pueden tener la oportunidad de conocer lugares. Así fue como conocí, no sé, Michoacán, que fue específicamente para hacer algo de matemática. Pero pues me gustaba a mí ver simplemente las carreteras, ver otras cosas, ¿no? Sí, salir de, como es, en tu momento decías, pues a lo mejor nunca salgo de aquí. Manzanillo. Ajá. Y luego entonces terminaste la licenciatura en matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Y bueno, ya nos spoileaste que estudiaste posgrados, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cómo te decidiste en decir, sí, le sigo, voy a estudiar la maestría y el doctor? Bueno, eres doctora. Claro, se spoileé. No, o sea, ¿cómo te decidiste a estudiar después un posgrado y luego otro? Bueno, en realidad, no sé si les pasa a muchos. Bueno, a mí me pasó que de la licenciatura terminé, hice la tesis. Pues me tomé mi tiempo haciendo la tesis una vez que terminé. Y después, como que había esa incertidumbre de qué hay que hacer, ¿no? Es un paso natural que se dio ahí en la Facultad de Ciencias, que era, de hecho, lo más estándar que hacen mis compañeros, era pasar a la maestría, ¿no? Y ya después vemos qué hacemos. Ah, claro, porque mientras hay que comer, ¿no? Hay que comer. Sí, una beca es una buena aliciente, ¿no? Exacto, ¿no? Claro. Y combinaba si esta te gusta, parte con ¿no? ser ayudante. Exacto. Porque me gustaba ser ayudante. No, digo, te gustaba hacer matemáticas, ¿no? Sí, claro. Sí, como dices, desde chica tuviste esta ganas de seguir aprendiendo, ¿no? De aprender. Me gustaba, o sea, es que lo que a mí me gusta es aprender y también me gustaba explicar, ¿no? O sea, esta idea de, bueno, tratar de explicar algo como a mí me hubiera gustado que me explicaran. Ah, ok, claro. Sí, un poquito más, ¿no? Entre la maestría y el doctorado fue donde sí tuve un impasse. Estuve un año pensando bien y ahora qué hay que hacer, ¿no? Entonces, pues yo daba clases en la FES Acatlán. Entonces yo viajaba desde CU hasta la FES Acatlán, casi diario, ¿no? Y me tocaba ver otro contraste. Entonces, del lado docente aprendí más porque podía comparar, tenía puntos de comparación de cómo, pues, explicar un tema a estudiantes de la Facultad de Ciencias, que ahí es una mezcla, ¿no? Pues tienes actuarios, físicos, matemáticos, mis compañeros de Acapulco y también los en la FES Acatlán, ¿no? Son enfoques que parecieran, ¿no?, un poquito distintos a la hora de la docencia y que tienen que ver también con el tipo de salidas que tienen sus carreras. O sea, esa parte yo creo que pues, fue retroalimentadora, me ayudó. Claro. Y ya después pues dije, bueno, a mí me gustan las matemáticas, me gusta el álgebra, porque la tesis de licenciatura fue en álgebra, la tesis de matemáticas en álgebra. O sea, el álgebra para mí ha sido como una ventana muy bonita de conocimientos, incluso desde que participaba en estas competencias que hacían en ONCEDMAR, desde ahí, ¿no? Aprendiendo cosas de álgebra. Siempre me llamó más la atención. ¿Crees que tenga un impacto tu gusto por el álgebra específica? Porque es el primer acercamiento que hayas tenido tal vez en la secundaria. Con ese matemático. Ajá, ¿crees que haya sido un parteaguas de que el álgebra sea para ti como... Pues, que lo hayas siempre considerado como algo muy... Pues yo creo que sí, o sea, me gustaron todas las áreas, las matemáticas en general se me hacen muy bonitas, pero yo creo que el álgebra es como de las primeras cuestiones, de las primeras áreas de las matemáticas que surgieron históricamente, pues de mano, primero fue la geometría, ¿no? Podríamos decirlo así, y ya después el álgebra. Yo creo que por eso, o sea, por la manera en la que me la presentó quizá ese profesor,
O sea que tú dirías que ese profesor te cambió de cierta forma la vida. Pues nunca lo había analizado así, pero considerando lo que dice Eduardo, yo creo que sí. O sea, a veces necesitas como alguien que pase por ahí y hace un cambio, ¿no? O sea, sí me ha tocado muchos profesores y profesoras como pues que me han dado ahí una lucecita en el camino. ¿Y te acuerdas, has sabido algo de ese profesor alguna vez? Desde que desde que salí de la secundaria ya no. O sea, sí tenía acercamiento de la secundaria, pero ya no. Después supe que se habían mudado de ciudad, ¿no? Un día llegando Marlisha, hola, yo soy esa alumna. Yo soy a la que le cae en la vida. Es que o sea, todas las personas que hemos tenido, todas han tenido una persona que ha hecho que les cambie, así como de, mira, no está tan feo, ¿no? Como que me voy a dedicar a esta área, puede ser interesante. Sí, como que... Bueno, no, tenía otra pregunta, pero si no tienen... Sí, te voy a preguntar, decías que varios compañeros tuyos hicieron la movilidad, ¿no? De la Universidad de Guerrero aquí a CEU. ¿Todos tuvieron como esa misma idea que tú de acabando la licenciatura o se regresaron algunos a que haya acabado su beca y que algunos hayan dicho, pues yo me regreso a la autónoma? Lo que pasa es que estábamos en distintos grados, ¿no? Por ejemplo, de quinto semestre, sexto semestre, pues hasta donde yo recuerdo yo era la única. Los demás ya estaban, digamos, si no es que en su último año, en su penúltimo semestre, sí, yo creo que más así. Entonces ellos tenían que regresar pues ya sea para terminar sus créditos, hacer servicio social o cuestiones pues, administrativas, ¿no? Cuestiones personales, ¿no? No era tan pues tan fácil. En mi caso tuve la suerte de que tenía una compañera conmigo que ya había acabado sus materias y ella quería quedarse a hacer una tesis, porque en Acapulco en nuestra época era optativo hacer una tesis, tú te podías titular por créditos. Ella y yo teníamos claro, pues más bien por ella, de vamos a hacer el intento de hacer una tesis con un profesor acá, pues aprender más, o sea, es como pues análisis con compañeras, ¿no? Entonces, se llama Leida. Entonces mi compañera Leida me decía, bueno, nos vamos a quedar, entonces nos cooperamos para pagar la renta, para pues vivir juntas, entonces repartirnos los gastos. Y entonces eso muy bonito, ¿no? Eso facilitó las cosas para poder decir, bueno, voy a seguir estudiando, pues una parte que ahorramos de beca y luego hay que hacer, ¿no? Y hay programas que ha tenido, por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias, que es el verano... de investigación científica. La investigación científica, que en aquella época te daban un incentivo económico por realizar una beca, por realizarlo entre julio y agosto. A mí me tocó hacerlo con una profesora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Entonces eso pues me permite ahorrar un poquito más, ¿no? Entonces pues todo eso iba sumando. Pero muchos no realmente se regresaron. Y actualmente Vamos ¿a qué te dedicas, Marlisha? Bueno, sí, o sea, eso iba a preguntar, ¿no? O sea, después del doctorado, ¿qué hiciste? Pues después del doctorado estuve... Un postdoctorado. Sí. Para que se le quite. Exactamente. De hecho, o sea, yo terminé la licenciatura en 2016, oficialmente, y lo terminé en una época en la que no se abren, pues, El doctorado, ¿no? El doctorado, perdón. Sí. ¿Qué va a Dije decir, la no? licenciatura. No, el doctorado. ¿Se lo echó rápido? No, okay. El doctorado lo acabé en 2016. Un poquito más, güey. Entonces, pues por ahí de septiembre de ese año, y luego había que ver qué hacer, etcétera. Pues tuve la oportunidad de aplicar para una estancia en Argentina, que era de 6 meses, pero la tuve que acortar a 4. Porque pues al mismo tiempo había aplicado a una beca de Comexus, que se llaman becas Fulbright García Robles, ¿no? Que tienen un proceso largo, tienes que aplicar desde un año antes y todo ese rollo, ¿no? Entonces para 2017, que empezaba la estancia de Argentina, pues también me dieron esta beca Fulbright García Robles, en la que no fui la única que apliqué, o sea, con otros 2 colegas que juntos hicimos el doctorado y trabajamos juntos. Aplicamos los 3 y tuvimos la suerte de que a los 3 nos dieron esta beca y pues nos pudimos ir a distintos lados de Estados Unidos, ¿no? Entre 9 y 10 meses. Y ya después regresando tuve la suerte
de poder entrar a trabajar a la UAMI Iztapalapa, o sea, la Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, Aplausos. ¿Cómo? Aplausos, por favor. como profesora visitante del área de álgebra. Y de ahí me quedé. Ese fue el mejor capítulo. Es la mejor ¿De parte de toda la qué? historia. Desde 2018 estoy en la UAM. Bueno. Tal vez digo, para nuestros escuchas, a nosotros, por ejemplo, como alumnos nos tocó... Bueno, no fuiste mi profesora, pero sí me acuerdo haberte visto ahí mientras estuve en la maestría y cuando terminé la licenciatura, que estabas ahí. O sea, algunos de nosotros o de los que han venido a platicar aquí en el podcast, pues ella ha sido su profesora, ¿no? Por ejemplo, esta Jessica, ¿no? Ajá. De hecho, todavía eres su asesora, ¿no? No soy su asesora. Bueno, soy asesora de Miriam, que también también vino, sí. Estuvo pero, aquí. Ay. Pero en algunos seminarios hemos trabajado pues con ellas, ¿no? Ya. Bueno, pues por eso la conocemos también, ¿no? Porque sí. Coincidimos. Ella como profesora, nosotros como alumnos ahí en la UAM. Y entonces actualmente eres profesora. Y bueno, eres una profesional en esa área. ¿Cuál es tu perspectiva de las matemáticas en México? ¿Qué crees que Sí, ¿cómo las ves desde los niveles básicos hasta los niveles avanzados? ¿Qué percibes? Bueno, dirían los de administración, tenemos muchas áreas de oportunidad. Sí, me encanta eso, suena muy bonito. Sí, o sea... yo creo que matemáticas tiene la mala fama de que son difíciles o la mala fama de que para qué se van a ocupar si no sirven. Tienen esa mala fama y a veces creo que los que nos dedicamos a las ciencias y a las matemáticas somos un poquito, no sé, no quise decir mucho, me caigan ahí los reclamos, corresponsables de que esta mala fama no se borre, ¿no? Porque las matemáticas, yo creo, desde los niños, como ustedes los cuentan en sus podcasts, siempre están presentes, ¿no? Y no se nota. Simplemente, por ejemplo, cuando alguien está construyendo su casa y está trabajando un albañil, fue a la esquina de tu casa y ahí está presente una terna pitagórica, ¿no? Y no le cuentas a los niños, mira, esto son matemáticas desde la época de los egipcios. O sea, nuestras casas están sostenidas porque... las matemáticas hacen que esto funcione, ¿no? Y estas historias sencillitas, pero que se puedan contar, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, la razón áurea, que te las puedes encontrar en la naturaleza y se los puedes contar por ejemplo, con las rosas, ¿no? Con ejemplos naturales, este cuento de los conejitos, todas estas historias, yo creo que nos hace falta más hacerlas de, ¿cómo se puede decir? De contexto común, ¿no? Claro. Porque si no, cuando un niño entra a la primaria... A la licenciatura. No, ¿Qué contextos tan complicados? De la nada, bueno, a veces, si no tienes una buena suerte con un profesor o profesora, te empiezan a poner cuentas, ¿no? A sumar, a restar, y luego tú no sabes ni por qué. Y se vuelve una cuestión algorítmica con hacer cuentas, pero que no sabes por qué, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, suerte de tener profesores que se tomaban la molestia de, pues, jugar y, pues, con frijolitos o cosas de estilo, explicarnos decenas, centenas, estos algoritmos largos de por qué funciona la multiplicación, ¿no? De que va, de por qué se ven, claro, va como recorriendo. cuál es la razón de ser, ¿no? Tuve suerte de que me tocaron ese tipo de profesores en escuela pública y en Acapulco, pero que eran dedicados, ¿no? A veces no todos tienen esa misma suerte, incluso estando en universidades, en escuelas privadas. Que tiene que ver un poco quizás con la parte de la vocación, ¿no? Sí. Hay muchas personas que, creo que alguna vez lo hemos hablado aquí, hay matemáticos que son muy buenos solo para ellos mismos, pero a la hora de enseñar a los demás, pues no son muy buenos. Muy buenos. Es que es como, no sé cómo decirte, o sea... Enseñar sí implica el compromiso de hacer lo posible por explicarle a alguien algo. Pues quizá como a ti te hubiera gustado que te lo explicaran, eso, digo, entre sus memorias puede ser que a ti te guste que te expliquen rápido y no te digan, no te expliquen nada. Pero sí depende de cómo veas a la persona que está enfrente, ¿no? O sea,
creo que me he tenido suerte de conocer a profesores que se toman el tiempo para enseñar o incluso para abrirte puertas, como te decía el profesor Andrés Porta, por ejemplo en el INIMATE de la Facultad de Ciencias, ahí en la Facultad de Ciencias, la doctora Magali Folch, cuando yo apenas era estudiante de intercambio, y le expliqué, pues yo me quiero quedar aquí, me va bien así en su curso, y muy amablemente, pues me firmó varias veces estas cartas de renovaciones para que yo pudiera continuar como estudiante de movilidad. Pero esa apertura también de los docentes. Entonces sí hay muchas áreas de oportunidad. ¿En qué nivel consideras que hay más áreas de oportunidad? Yo te digo desde los niños, desde la licenciatura. Ajá, pero se han hecho esfuerzos. Algún compañero en alguna plática que teníamos hace tiempo, pues platicábamos de estos esfuerzos que hace, por ejemplo, la Sociedad Matemática Mexicana o algunas universidades en particular, de llevar matemáticas a la calle, ¿no? Donde los docentes o jóvenes entusiastas de posgrado enseñan cuestiones de manera lúdica a los matemáticos, donde están los papás, las mamás, la familia y aparte los niños, ¿no? Y entonces ellos lo hacen suyo. O sea, a veces, por más que un niño quiera aprender, puede ser que sus papás o su familia no tenga las herramientas necesarias para poderles enseñar, pero sí tengan la disposición para que ellos puedan aprender, ¿no? Y por ejemplo, regresando por ejemplo a tu época académica, ¿alguna vez notaste esta diferencia en cuanto al entrar a la carrera de matemáticas, de ver que no sé cuántas mujeres habían en tu generación, si fue un impacto justo que tú llegaras a esa licenciatura y de repente decir, ay, somos 5 mujeres y 30 hombres, ¿no? O sea, no había como esa segmentación de género cuando estabas en Guerrero. O sea, en mi época no se hablaba de eso, pero sí lo sentíamos, ¿no? O sea, una de las razones por las que, por ejemplo, en la preparatoria, yo tomé un bachillerato económico-administrativo, porque pues eran estos enfoques de los hermanos, dan clases, pero con una salida tipo laboral. Como técnico, ¿no? Una cosa como un técnica, Conalep. tenía un técnico en la administración, pues era porque el bachillerato que tenía el enfoque físico-matemático, la salida que tenía de técnico era de técnico en refrigeración y técnico en motores fuera de borda, ¿no? Y entonces ya a mí me tocó pues decirle a mi familia, oiga, es que a mí me gusta... quiero ser de refrigeración. A mí me gusta sí, es lo que piensan, el enfoque físico-matemático, y aquí está solo esta área, y me dijeron, pues no hay manera, ¿no? No hay manera porque, pues, por lo que te quieras, que si porque está chiquita, porque si no vas a poder, porque sea, te adjudican muchas razones por las que no podría. Entonces, yo terminé haciendo un bachillerato económico administrativo, pero sí pensando siempre en física y matemática. Y había otros bachilleratos, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Biológico de la salud, que era técnico en acuicultura, que era un poquito más cercano a física y matemática, pero no era el enfoque que me gustaba. Entonces, sí fue un poquito duro. O sea, fue contrastante porque sí me gustaban las clases que me divertían, pues eran de administración y contaduría, por lo que pues también era la otra parte que me gustaba. Pero sí me hubiera gustado tener más cursos de cálculo o tener más cursos de física, que en contraste a mis compañeros de los bachilleratos físico-matemáticos sí les daba, ¿no? O sea, yo siento que me faltó, y probablemente yo creo que el discurso ahora ya ha cambiado, ¿no? O sea, ya no se va a ver raro. O sea, en la época en la que yo estudiaba, era de mujeres, pues en nuestro salón, yo creo que era equitativo, mujeres y hombres en este técnico, pues esta parte, ¿no? Físico, económico-administrativo. Mientras que en el salón de los que estaban para refrigeración y motores fuera de borda, solo había 2 mujeres. Una de ellas, cuando salimos de la preparatoria, también entró conmigo a la Facultad de Matemáticas de Acapulco. Qué chido. Pero ella sabía refrigeración. No, pues sabía cálculo. sabía más cálculo y sabía más física, ¿no? Y sabía arreglar un motor fuera de borda. O sea, a mí me tocó Si te compras una cosas lancha, extra.
Exacto, ¿no? O sea, yo pues no les puedo ayudar en eso. Y Ya nos vamos a probablemente comprar no me un yate por contradicción. No me pregunten de física. A ver, tampoco. Nosotros tampoco, sí. Pero en la facultad de matemáticas en Guerrero ya estaba un poquito más equitativo, o igual sí se veía ese Pues sí, contraste. o sea, sí había más mujeres, pero yo creo que en porcentaje seguíamos siendo poquitas. Yo creo que no más de un 20%. Incluso dices actual. Actualmente No, no. ya. No. Dice cuando está en la ok, licenciatura. ok, ok. Cuando entró a Guerrero, en la de matemáticas en Guerrero. O sea, y cuando pasé a la Facultad de Ciencias en un curso que teníamos, no me acuerdo qué materia era, o sea, solo éramos 2 mujeres contra 10 hombres, ¿no? O sea, sí se notaba poquito la presencia de las mujeres en los cursos de álgebra. Cuando yo ya era ayudante en los cursos de álgebra ahí en la Facultad de Ciencias, sí hubo cursos en los que me tocó que no hubiera una sola mujer. Y ahora, pues ya eres profesora, ya estudiaste doctorado, ya pasaron varios años. ¿Cómo ves ahora la perspectiva, no? Ya está de cuestión de género. Yo creo que está genial, todavía hace falta mucho por hacer, pero se han hecho esfuerzos muy bonitos. Me gusta esta parte en la que podamos hablar pues de las mujeres en las matemáticas, de las mujeres de ciencia en red. Estos capítulos que ustedes hacen en particular que te decía, donde se habla de matemáticas que se han invisibilizado por siglos, Claro. como Sophie Germain y que es como un ejemplo joven, Ujú. y otras, yo creo que han sumado mucho, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les pasó, cuando yo estudiaba y leía los libros que a veces te ponían un cortito de explicación de los matemáticos, en los libros que yo estudié, nunca se presentaban las mujeres. Ni No, nosotros claro, tampoco. ni nosotros. De hecho, la nosotros... única es Nether, ¿no? Que te la mencioné. Incluso y por sus creo que problemas. nosotros nos enteramos hasta que empezamos el podcast. Exacto, La verdad, sí. exacto, Sí, es la verdad que sí. Es como de, mira, sí, o sea. O ves el apellido y dices, mira, era mujer. o estas controversias que pues en la historia te enteras, ¿no? Está Einstein, pero pues Mileva Maric no está tan presente y pues era matemática. Su primera esposa, ¿no? Y pues uno puede hablar de... Pues, su primera estos esposa de procesos. Einstein. De hecho, ella contribuyó mucho a la teoría de la relatividad de Einstein. Ajá, y a veces pareciese que no es tan reconocida como uno quisiera. Sí, Yo la claro. apunté, que lo tengo ahí en mi lista para los próximos capítulos. Bueno, ya sabemos de qué va el próximo capítulo. De Lalo. No, pero sí, justo. Sí, Pues poco a poco va modificándose la situación, ¿no? Sí, se han sumado muchos esfuerzos ahí en el departamento de matemáticas, en particular de la UAM. Pues todavía ya tenemos más profesoras visitantes que están ingresando, ya somos más mujeres. En la UAMI está pues un grupo de varias profesoras y alumnas de varias divisiones, creo que principalmente de CBI y CBS, que son las mujeres de ciencia en red, y se han sumado muchas otras, ¿no? Nosotros tenemos seminarios donde próximamente esperamos que se sumen nuestras alumnas en la parte de organización. Pues se escucha muy bien, o sea, que haya un montón, bueno, ahorita nada más así de pasadita nombraste un montón de iniciativas que, por ejemplo, en la universidad donde nosotros estudiamos, yo no tenía ni idea de que estaban, ¿no? Pero está bien, ¿no? Oye, Marlisha, y decías que dentro de la rama que más te gusta es la álgebra. ¿Cuál es la rama que menos te gusta de las matemáticas? No, todas de plano te encantan. Pues no es que no tenga una que más o que menos me gusta, ¿no? Es como preguntarle a una mamá cuál es su hijo favorito. Eso no se pregunta. ¿Eso no se pregunta? No, yo diría cuál es el menos favorito. Exacto. ¿Cuál es el que sí dejas morir? O sea, que si estás así. A ver, vamos a ponerlo. aventarlo del barco Tienes para una que se materia. sobreviva. Estás cursando. Tienes álgebra, tienes ecuaciones. ¿A cuál dejarías morir? Pues más bien con la que menos he trabajado, Ajá. pero pues es por la línea en la que más me he ido, es por ejemplo probabilidad estadística, ¿no? Es un clásico. Ese es un chiste que todos se saben. Yo no he tenido pues tanto chance de trabajar en esta área que te diría, ¿no? Ya. Bueno, como para ir terminando, bueno, no sé si tengan otras preguntas, pero a mí Yo me gustaría sí. hacer una última pregunta de mi lado. Bueno, siempre hay una pregunta muy obligatoria que siempre preguntamos. Pero Ahorita la última. pregunta es la última. Pero, o sea, después de
tus años, ¿no? Como estudiante de matemáticas, como profesionista, y ahorita que ya nos platicaste este hecho de ser mujer en este ambiente que históricamente principalmente ha sido muy, digamos, secuestrado por los hombres, ¿no? Y ahora que vas viendo más perspectivas y tú mismo nos has dicho, ya hay más alumnas, hay más profesoras, hay más grupos de investigación de mujeres. ¿Cómo ves el futuro? O sea, ¿cómo te gustaría el futuro para las mujeres, no sé, en el centro donde trabajas o en general, cómo ves las matemáticas para las mujeres, no sé, aquí en Aguam o en México? Bueno, en general yo las veo que tenemos un futuro prometedor, ¿no? Cada vez se nos abren más áreas de oportunidad perdón, más oportunidades, que dejé mal en la administración, ¿no? Cada vez tenemos más oportunidades para aplicar, para que se reconozca el trabajo, distintas instancias a nivel nacional, en el caso particular de matemáticas, por ejemplo la Sociedad Matemática Mexicana, la Academia Mexicana de Ciencias y otras instituciones hacen esfuerzos porque se note más el trabajo de las mujeres y se les reconozca. Hay premios, hay proyectos a los que pueden aplicar. Eso creo que está muy bonito y genial, ¿no? Una cosa que esta cuestión de hablar de las cuestiones de género creo que ha mejorado es poder visibilizar el trabajo de todas ellas, que quizá antes no se hacía notar tanto, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí lo que me gustaría en un futuro es que las mujeres, en particular matemáticas, lo que tú quieras, se puedan dedicar a lo que ellas quieran, uh-huh, y que no existan estos sesgos tipo de estas áreas no, estas áreas sí porque son más para hombres. Cambiar estos discursos que quizá ustedes no los han notado porque se han normalizado. Cuando tú ves un anuncio para aplicar a una carrera, sobre todo de las áreas STEM, ¿no? Que puedas ver en esas imágenes no solo hombres, sino también mujeres. Y entonces una niña, tengo una referencia, ¿no? Tengo una referencia y no se cuestiona, ¿será que esto no me aplica? ¿Será que eso no puedo aplicar? Uh-huh. Creo que es eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría que en algún momento pasara esto. Bueno. Y por otro lado también sumar a que las mujeres en colectivo o en general trabajemos más en equipo, en esta cuestión de sororidad, de que se visibilice el trabajo de todas, lo que hacemos entre todas, menos competencia, más colaboración. Más colaboración. Creo que esas son las cosas que me gustaría. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta. Mi última pregunta es, ya nos contaste, Marlisha, toda la parte académica y eso está muy padre, pero ¿qué hace Marlisha cuando no hace matemáticas? ¿Qué le gusta hacer? Cosas que no tengan que ver con el ámbito académico. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, pasar tiempo en mi casa, en Acapulco, otra vez, con mi familia, conviviendo en cosas mundanas como jugar con mis gatitos, ayudar a mi mamá en lo que a ella le gusta. De repente me gusta dibujar o hacer alguna ilustración, estar haciendo cosas de ese estilo, aplicarme a cocinar. No soy la mejor cocinera, pero sí me gusta aprender. O sea que te veremos en Masterchef. Pero sí me gusta. Masterchef. Ok, qué buena onda. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, es una pregunta. ¿Qué le dirías? Porque me imagino que al bajar las escaleras del departamento, te acuerdas de la niña que bajaba las escaleras con su mamá, ¿no? Y que decía, algún día yo voy a estar bajando estas escaleras, ¿no? Y ¿qué le dirías a esa niña que justo quería en algún momento enseñar? ¿Y cómo te ves tú? O sea, también en un futuro, o sea, ¿qué te gustaría impulsar a ti más de lo que ya estás impulsando? ¿Te gustaría hacer, no sé... Algo diferente. Algo diferente, seguir haciendo algún otro posgrado que digas, ¿sabes qué? Es que quiero aprender un poquito más de esto, no sé. ¿Cómo te visualizas tú? Yo le diría, si la tuviera enfrente, le diría, no tengas miedo. Todo lo que quieras que ocurra va a ocurrir. Tú sigue trabajando y haciendo lo que te gusta. Sigue dedicándole tiempo a tu familia y síguete divirtiendo y aprendiendo, ¿no? Que lo que más le gustaba era divertirse y aprender. Entonces, si tú vas bien, va a haber retos, no va a ser difícil, pero nunca vas a estar sola. Siempre vas a tener a tu familia, a tus amigos y a los amigos y colegas que en el camino se van sumando. O
sea, de muchas cosas que he tenido suerte en el tiempo que pasé de nunca imaginar que iba a dejar mi ciudad a vivir en esta ciudad, pues es toda la gente buena que me he encontrado y todos los amigos que se han ido sumando. Yo le decía, no, tú sigue como vas, no tengas miedo. Creo que al final lo que dices se resume mucho en lo que decías, ¿no? Trabajar Trabaja. duro. Trabaja y En lo que te diviértete. gusta, Y ¿no? diviértete. O Sé sea, feliz. Sé feliz. Eso es Sé mejor. feliz, sé feliz. ¿Y algún consejo que tengas, por ejemplo, para la gente, más que nada para las mujeres, niñas que nos escuchen, que no sé qué tan recomendable sea que los niños nos escuchen, pero adolescentes que están pensando qué estudiar o que están estudiando, que tal vez no les gusta, algún consejo que te gustaría darles hacia, o que están justo, tal vez ya por acabar la carrera y digan, ¿y ahora qué hago? ¿Realmente quería esto? No sé, o sea, lo que te gustaría decirles. Yo les daría el consejo que un amigo muy querido una vez me dio, y se resumen, información es poder. Claro. O sea, si a ti te gusta algo y tú no sabes qué es, actualmente está el internet, busca, infórmate. Hay muchos universidades que hacen estas ferias para aplicar, pregunta, y ahí seguramente vas a encontrar, ¿no? Quién sabe, si yo hubiera tenido la pregunta en el lugar correcto, pues quizá aquí estaríamos hablando con un actuario, ¿no? No sabemos. No lo sabemos. El destino es incierto. Exacto. Y la última pregunta obligada, ¿cuál es? Bueno, la última pregunta, una pregunta que siempre hacemos a quienes son matemáticas y matemáticos es, ¿para ti qué son las matemáticas? Exacto. Uy, es una pregunta difícil, Es compleja. ¿no? Para mí es el lenguaje del cosmos y la naturaleza, tan presente y tan común que no se nota, ¿no? Y puede ser invisible, pero hace que todo funcione. Pues muchas gracias, Muchas Marlecha. gracias, Marlecha. Muchas gracias Gracias por la invitación. por tu tiempo, por tus respuestas, por tu confianza, por tu apoyo. Pues para mí me gustó mucho conocer tu historia, me gustó mucho conocer... si no estoy mal, es la primera profesora que traemos, ¿no? Sí. Que se dedica a Bueno, allanaste el camino para otra. Mi hermana es maestra de Qué genial. primaria. Ah, bueno, sí, sí, tienes razón. Es mi destino. Tienes razón. Sí, me refería, sí, tienes Sí, pero, o sea, de matemáticas en la universidad, Sí. es la primera que viene. Te agradecemos mucho. Y... Al contrario, muchas gracias por la invitación. No, y pues bueno, justo ya saben, como decía Miguel, tenemos doble reconocimiento y gratitud a Marlecha porque justo, como comenzaba Miguel al principio, a veces la mencionamos en los capítulos porque ella, también gracias a ella tenemos muchas cosas en el podcast porque nos ha apoyado desde el día 1, entonces también muchas gracias a ti, o sea, realmente, pues sí, esto es por tu apoyo también y realmente estamos muy agradecidos de que hayas aceptado venir. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Les decía al inicio, ¿no? Yo creo que este tipo de podcasts son necesarios, son muy bonitos. Tengo amigos, por ejemplo, en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara, a que alguna vez les mandé el podcast y dije, bueno, está bonito, y me decían, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Sí, son alumnos, sí será. Y pues, sorpresa, ¿no? Tiempo después me lo vuelvo a encontrar platicando de esto y me dice, pues mira, fue una grata sorpresa, súper bien, me encanta el podcast. Qué bueno. Está bien, ¿no? O sea, yo siempre los presento como, pues, esta es una propuesta irreverente, porque yo así lo veo, entusiasta de jóvenes matemáticos hechos en la UAM Ah. y dispuestos a Aplausos. difundir matemáticas. No le diste clic. Pero, pues bueno, muchísimas gracias, Marlecha. ¿Algún comentario extra que quieras decir? Pues nada, muchas gracias a todos y Algo que ahí en quieras. la UAMI los esperamos el 14 de marzo en el Día de las Matemáticas en la UAM, 14 y 15 de marzo. No falta. Están cordialmente invitados. Ah, sí, Ahí está. No sé si quieras, compartir tus redes o las redes de alguna página de matemáticas, de la UAM o algo que quieras compartir. Bueno, si me quieren buscar en Google para ver mi página personal, pueden buscar Marlecha Sandoval Miranda y ahí les sale un espacio de Google, de sites. Por otro lado, si les gusta saber qué estamos haciendo en la UAMI para contribuir a la celebración del Día de las Matemáticas en la UAM, ustedes pueden poner en Facebook Pilas Mates UAMI. Bien.
Y pueden poner en Instagram y en TikTok PMathWami, ¿no? Math, TH, y pues ahí seguramente lo van a encontrar. Bien, entonces. Pues perfectísimo, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Sus redes ustedes. Me encuentran en todos lados como MathWhammer. Ahí me encuentran en todos lados como Miguel Math. Al podcast Los Controlados como @porcontradictiva. Me encuentran como Edo Un Humano Más. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chao.